Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Salud TV. Hoy estamos en viernes 2 de abril, Viernes Santo, un día muy especial, un día de mucha reflexión, un día de volver a reconocer, un día que nos permite pensar en muchas cosas. Así que, bueno, siempre es un buen momento para aprender, siempre es un buen momento para conocer sobre la salud. Y ahora tenemos un tema muy especial, el cual es conmemorando el Día Internacional del Autismo. Los invito a que veamos la cápsula. El 2 de abril se celebra el Día Internacional del Autismo, el cual es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Este trastorno incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Se le llama trastorno de espectro porque diferentes personas con TA pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. Estas pueden tener problemas para hablar con usted y es posible que no le miren a los ojos cuando usted les habla. Además, pueden tener intereses limitados y comportamientos repetitivos. Es posible que pase mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase una y otra vez. No se conocen las causas del trastorno del espectro autista. Las investigaciones sugieren que tanto los genes como los factores ambientales juegan un rol importante. Actualmente no existe un tratamiento estándar para el TEA. Hay muchas maneras de maximizar la capacidad del niño para crecer y aprender nuevas habilidades. Cuanto antes se comience, mayores son las probabilidades de tener más efectos positivos en los síntomas y las aptitudes. Para conocer más sobre el tema, ya están los expertos en nuestro set. Y como siempre, nosotros nos vestimos de gala y tenemos a los mejores invitados. En esta ocasión tenemos a la doctora Carla Flores, neuróloga pediatra. Qué linda su profesión, doctora. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy amables. Gracias por la invitación. Un gusto verlos, que todos nos encontramos bien, todo el equipo. Y un saludo también a nuestros televidentes. Espero que se encuentren bien en casa. Sí, y nuestros televidentes, doctora, siempre con ansias de aprender y conocer sobre este tema. Pero a la vez también tenemos en nuestros invitados vía Skype a la licenciada Jacqueline Chávez. Licenciada, gracias por acompañarnos. Un saludo para todos, encantada de estar acá con ustedes compartiendo este tema en esta fecha que es tan especial y que podemos informar a nuestra población salvadoreña sobre este tema. Encantada de estar acá. No, gracias a ambas, ¿verdad? Una ocasión especial, una vacación, pero creo que siempre es una oportunidad para poder aprender, como le decía yo al inicio. Así que conmemorando el Día Internacional del Autismo, ¿este es el día que se celebra, doctora, o hay alguna cuestión con las fechas? Pues, la Organización Mundial de la Salud ha nombrado pues, el día 2 de abril como el Día Internacional del Autismo. Esto pues con el objetivo de internacionalizarlo, ¿verdad? Crear una conciencia sobre este trastorno para que podamos aceptar la variabilidad, ¿verdad?, entre las personalidades y los procesos de adaptación distintos que hay en todos los seres humanos. Me encantan dos cosas, doctora, variabilidad y adaptación. ¿A qué nos referimos con eso? Pues realmente la variabilidad que existe en todas nuestras características, ¿verdad? Nuestra personalidad, nuestra manera de pensar, nuestras maneras de actuar, todos somos distintos, nadie está cortado con la misma tijera. Y el objetivo también de poder adaptarnos socialmente es muy distinto en todas las personas. Entonces, el objetivo es crear conciencia, que podamos aceptar que existen muchas variaciones. Doctora Carla, quizás ya entrando de lleno al tema y para que lo conozcamos clínicamente, si es que lo puedo mencionar así, ¿qué es el autismo? Claro, el autismo es un trastorno en el neurodesarrollo, ¿verdad? Es un tipo de trastorno mental, estaba antes catalogado dentro de los trastornos mentales, dentro de las enfermedades mentales. Se dejó de llamar como enfermedad mental y se pasó al término de trastorno porque causaba mucho estigma social, ¿verdad? Entonces ahora está catalogado entre los trastornos del neurodesarrollo.
es importante hablar antes del neurodesarrollo normal de un niño, ¿verdad? Que es, así como el niño va creciendo en peso, en talla, en perímetro cefálico, ¿verdad? También el desarrollo neurológico tiene que irse manifestando en distintas áreas, como por ejemplo el motor, el área motora, el lenguaje, el área sensorial, el área de socialización. Entonces creemos que implícitamente el niño va todo muy bien, creciendo, ¿verdad? Va bien en su peso, en su talla, en su perímetro, los controles van normales para el pediatra, pero hay áreas que se nos están quedando de lado, por decirlo así. Pensamos que inherentemente se van a desarrollar, como es por ejemplo el área motora, el área del lenguaje, el área sensorial y el área de la socialización y cognitiva. Licenciada Jacqueline, por lo que nos mencionaban acá, la psicología tiene una enorme importancia en el desarrollo de todo esto. Sí, por supuesto, ¿verdad? Como la doctora les mencionaba, el trastorno del espectro autista se considera dentro de los diagnósticos del neurodesarrollo, que tiene su propia caracterización clínica. Entonces, en el área de la psicología, nosotros nos enfocamos en lo que es el diagnóstico y el tratamiento del autismo. Un buen diagnóstico hace un buen tratamiento, y el diagnóstico se establece con la evaluación del neuropediatra, que es la especialidad de quien está entrevistando, y también del psicólogo clínico. En conjunto, pues se determinan las áreas en las que se deben de comenzar a tratar a cada uno de los niños. Se considera trastorno del espectro autista porque cada una de sus manifestaciones tiene sus propias variantes en los distintos pacientes, y por ende el tratamiento debe de ser adecuado a estas variantes y a estas manifestaciones en la adaptación que cada uno de ellos presenta. En el área de la psicología nos enfocamos en trabajar el área del lenguaje, el área de integración sensorial y también el área de conducta, ¿verdad? Al mismo tiempo, se realiza una intervención con los padres o con el grupo familiar, porque por la misma desinformación que existe, cuesta en ocasiones a algunos padres de familia les cuesta aceptar el diagnóstico. Entonces, la intervención es para el paciente diagnosticado con autismo y también para el grupo familiar. Realmente interesante entender que toda la familia tiene que enterarse de cómo está todo este proceso. Claro. Pero, doctora Carla, yo me quedaba con un par de cosas. Usted mencionaba, a veces nos cuesta desarrollar ciertas partes como la motora, como la del lenguaje, como la social. ¿Se combinan todas? ¿Predomina una? ¿O cómo funciona todo esto? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Usualmente en el trastorno de espectro autista va a haber predominio de algunas áreas del neurodesarrollo que no se van a desarrollar, valga la redundancia, en las edades que se pretende, ¿verdad? Por ejemplo, el lenguaje es lo que más predomina, el área sensorial cognitiva y el área social. Pero puede haber también alteración del área motora, que no es lo usual, pero hay niños, por ejemplo, con trastornos de espectro autista en edades escolares o adolescentes que tienen algunas alteraciones en la habilidad motora gruesa, motora fina, son un poco mal llamada la palabra torpes, ¿verdad? Torpeza motora, que les cuesta un poco la coordinación, andar en triciclo, patear la pelota. Y esto es bien importante que lo menciones, porque usualmente el niño con trastorno de espectro autista es referido porque no habla, ¿verdad? O porque tiene una mala relación social o sensorial, pero cuando uno platica con los papis, preguntamos acerca del niño, le gusta jugar fútbol, anda en triciclo, y nos dicen, no, es que eso no le gusta, ¿verdad? Pero al explorar más, realmente vemos que hay un problema de coordinación, una buena coordinación visomanual, ¿verdad? Que también es manifestación del trastorno de espectro autista. No clásicamente, porque el clásico es trastorno en el lenguaje, el área sensorial, el área cognitiva y el área social, pero también puede haber afectación en el área motora. Entonces, la exploración clínica, la anamnesis, la historia clínica va enfocada en todas esas áreas para determinar en cuáles hay alteración. No, y me parece perfecto, licenciada Jacqueline, cuando usted mencionaba que el abordaje también es para la familia. Y yo me pongo a pensar, así como la doctora Carla lo manifiesta o nos lo está informando, obviamente es muy complejo. ¿Qué tan importante es que la familia también reciba esta atención, esta sugerencia, estos consejos? ¿Cómo nos los puede indicar? Sí, es
de suma importancia, ¿verdad? Porque la adherencia que va a tener el niño a su tratamiento para abordar cada uno de los indicadores que en la entrevista y en la fase diagnóstica encontremos, esa adherencia va a depender de la frecuencia con la que la familia lo lleva a la asistencia de terapia, a sus terapias. Y si un grupo familiar está en negación en cuanto al diagnóstico, entonces no van a llevar al niño a las sesiones de terapia. Y por ende, como es un diagnóstico del neurodesarrollo, va a permanecer un desfase en el desarrollo de las áreas que necesitamos trabajar, y eso nos va a ser un mal pronóstico porque a largo plazo vamos a necesitar igual trabajarlas, pero se nos van a ir acumulando. Como el diagnóstico lo denomina trastorno del espectro autista, no siempre van a presentar alteración en solo una área, a veces presentan alteración en distintas áreas. Entonces, el grupo familiar, además de comprender el diagnóstico, también debe de comprender cuál es la fase de tratamiento que nosotros vamos a empezar a utilizar. Personalmente, cuento acá en Oriente con un centro de terapias infantiles y les explicamos siempre a los papás cuáles son las áreas que vamos a abordar, por ejemplo, en el primer mes de tratamiento, con qué frecuencia van a hacer las sesiones, si una vez, 2 veces o 3 veces por semana, y las áreas que vamos a estar trabajando. Necesitamos que los padres de familia incluso se empoderen del tratamiento porque ellos son el complemento allá en casa. La terapia es como que le dirige las líneas en las cuales vamos a trabajar y en casa van a reforzar los padres. Algo bien característico en las terapias que nosotros brindamos, por ejemplo, la integración sensorial, en los niños con trastornos del espectro autista manifiestan lo que se llama la falla sensorial. Nosotros percibimos el mundo a través de nuestros sentidos. Entonces, en ocasiones presentan mucha agudeza, ya sea visual, auditivo, en la parte de las texturas, y necesitamos que en casa refuercen lo que en terapia vamos aprendiendo. Para poner un ejemplo así bien significativo, las texturas en la alimentación. Los padres de familia se pueden quejar y decir es que al niño no le gusta comer. Y no es que no le guste comer, el área sensorial gustativa, ¿verdad? Necesitamos trabajarla a través de la estimulación, y en casa necesitamos que nos complementen esas terapias. Entonces, es un trabajo multidisciplinario. El autismo comienza con la evaluación, ¿verdad?, de la neuropediatra, psicóloga clínica, y luego comienza todo el equipo multidisciplinario, la terapista del lenguaje, en este caso la terapia física, si es que necesitamos fortalecer el área motora, la terapia de psicología para trabajar conducta, y en todo este enfoque, quien lleva de la mano todo eso y nuestra mano derecha, pues es el grupo familiar. Gracias, licenciada. Realmente muy interesante. Yo creo que hay muchísimo que seguir aprendiendo, muchísimo que seguir conociendo sobre este tan importante tema. Ahorita los invito a una pausa comercial y regresamos en unos minutos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Siempre como Salud TV le queremos dar lo mejor, así que los quiero invitar a que veamos este tan bonito reportaje sobre el autismo. El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de la población infantil como los adultos que sufren esta condición. ¿Pero qué es el autismo? Bueno, el autismo es un amplio trastorno neurológico que afecta básicamente lo que es la conducta y la interacción con otras personas. Aparte de ello, lleva ciertos comportamientos rutinarios que generalmente vienen a ser unas rutinas, estructuras bastante limitadas en los intereses de las personas. Los primeros signos de alerta a los que debemos estar pendientes son: Bueno, es importante observar la conducta del niño. Por ejemplo, el que corra en puntitas, el que aparentemente no escuche cuando se le llama, o también podría ser que tiene alteraciones a la hora de descansar o es ampliamente selectivo con los alimentos que consume. La campaña de este año, en plena crisis de la pandemia del coronavirus en el mundo, se centra en el lema "Puedo aprender, puedo trabajar". Se reivindica un esfuerzo por parte de las autoridades y de la sociedad
a la hora de facilitar el acceso a una educación de calidad, con miras a que estas personas puedan desarrollar un trabajo remunerado y ser lo más autónomos e independientes posibles. El periodo de cuarentena fue algo impactante para todos. Muchos de ellos estuvieron bastante estresados. Otros se sintieron aparentemente tranquilos en el encierro, pero a la larga, y ya que fue un poco prolongado, esto ocasionó periodos de estrés, periodos de ansiedad, que muchos de los padres tuvieron que sufrir algunas situaciones un poco incómodas para poder ayudarles a sus hijos. La Asociación Salvadoreña de Autismo les brinda una segunda oportunidad a estos chicos. Para mayor información, comunícate al 2260-4356. Gracias, amigos de Salud TV, por estar con nosotros recordando un día tan importante como este, 2 de abril, día donde se conmemora internacionalmente los derechos de las personas con trastorno del espectro autista. En la Asociación Salvadoreña de Autismo te esperamos para apoyarte en todas las áreas que tú necesitas. Soy Ana Delmi Álvarez, la presidenta de la asociación y directora de los programas de atención a las personas y a los padres que tienen personas con autismo en familia. Interesante reportaje. Realmente el autismo es un mundo. Hay tanto que aprender, tanto que conocer. Doctora, aprovechándola, ¿cuál es la causa? Si es que es una causa, si es que son varias causas, o por qué se da el autismo. Sí, el trastorno de espectro autista se diagnostica en alrededor de 1 de 60 niños. Eso es lo que se describe. No tenemos realmente cifras a nivel nacional, pero a nivel internacional, alrededor 1 de 60 niños padece de trastorno de espectro autista. Las causas realmente no están bien descritas, bien definidas, por ejemplo, como una neumonía, por ejemplo, lo produce una bacteria, un virus, un hongo, sino que es multifactorial realmente. Hay causas genéticas, hay factores socioambientales, ¿verdad? Hay antecedentes, factores de riesgo, más bien dicho, de la madre, por ejemplo, como por ejemplo fiebre materna, bajo peso materno, anemia materna, son factores de riesgo de la mamá para que un niño pueda presentar un trastorno del neurodesarrollo en estos trastornos de espectro autista. Al nivel del parto, en el momento del parto también, un recién nacido prematuro, bajo peso, que haya tenido sufrimiento fetal, ictericia neonatal, son factores de riesgo para presentar en un futuro un trastorno de neurodesarrollo. Ok, licenciada Jacqueline, ¿qué tan común es esta condición? ¿Qué tan común es el niño o la niña autista? Sí, es un motivo de consulta muy frecuente. Como ya les mencionaba la doctora, no tenemos datos exactos a nivel de país, pero sí a nivel internacional. Sin embargo, en nuestra consulta, en nuestra práctica, les podríamos mencionar que sí son diagnosticados con mucha frecuencia. En ocasiones pueden existir subregistros o niños que no estén diagnosticados porque se asocian en ocasiones nada más a problemas de lenguaje, problemas del área motora, problemas de conducta, pero al momento de hacer una buena entrevista o una anamnesis, en este caso el neuropediatra, una buena entrevista psicológica y además los test o escalas de evaluación, pues identificamos. Y sí, es bastante frecuente. Lo ideal es realizar el diagnóstico en las primeras edades, porque entre más pequeño esté el niño y comience su tratamiento, eso va a facilitar a que nosotros pues, podemos ir un paso más adelante de las manifestaciones que pueda estar presentando y así abordarlo en cuanto a las terapias de forma integral, ¿verdad? Eso sí tenemos que tomarlo muy en cuenta y además de ser algo frecuente, sí necesitamos que el enfoque de tratamiento se realiza con el enfoque multidisciplinario para que así de una forma integral vamos facilitando la adaptación de los niños. Ahora, eso es importante, doctora, pero ¿cómo lo diagnosticamos? Y probablemente muy erróneamente, quiero poner quizás, no sé si es una frase o es mejor dicho un comentario popular, es aquel niño que es muy inquieto, que no obedece, a veces decimos que puede ser autista o es autista. ¿Así se identifica o hay otra manera de identificarlo? Claro, hay otra manera de identificarlo. La descripción que realizabas de ese tipo de niño hiperactivo, ¿verdad? Es uno de
diagnósticos diferenciales por los que igual la licenciada me imagino que muy frecuentemente se encuentra, mandan a estos chiquitines como trastorno de espectro autista cuando realmente es otro tipo de trastorno del neurodesarrollo, como es el déficit de atención e hiperactividad. Pero el niño con trastorno de espectro autista, es importante que los papis sepan que no existe un método diagnóstico, no hay un electroencefalograma, una resonancia, un examen de sangre que nos vaya a decir mi niño tiene trastorno de espectro autista, sino que son criterios clínicos, ¿verdad? Que existen codificados en la quinta edición del Manual de Enfermedades Mentales, que es del 2014, en el cual se establecieron criterios clínicos en las 3 principales áreas del desarrollo del niño, como es el lenguaje, los patrones repetitivos, las estereotipias y la afectación social. Entonces, ¿qué criterios clínicos? Por ejemplo, en afectación verbal, ¿verdad? Como todos conocemos, nuestra manera de comunicarnos es el lenguaje, ¿verdad? Y en esta la comunicación, ¿verdad? El lenguaje es el tipo de símbolos y de signos que utilizamos para comunicarnos. Entonces, en el niño con trastorno de espectro autista hay una afectación desde el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, ¿verdad? Usualmente al año el niño tiene que sonreír desde los 4 meses de edad. Este es un tipo de manifestación del lenguaje del bebé. A la edad de 9 meses al año voltea su nombre. Alrededor del año tiene que decir entre 10 a 20 palabras. En su contexto, ¿verdad? A su manera, pero tiene que utilizar alrededor de 20 palabras. Alrededor de los 2 añitos hacen frases con 2 oraciones. A los 3 años de 3 oraciones. Entonces, en los niños con trastorno de espectro autista vemos que hay una afectación del lenguaje. Y dependiendo del tipo de trastorno de espectro autista, de qué nivel se encuentra el niño. ¿Y por qué menciono esto? Es bien importante porque algunos papis consideran que porque el niño no tiene afectado su lenguaje, no es un trastorno de espectro autista, ¿verdad? Y hay que recordar que antes, en la clasificación más antigua, que era el síndrome de Asperger, que eran niños con un lenguaje bien desarrollado, pero que persiste con afectaciones en el área sensorial, en el área afectiva, ¿verdad? En el área social, y tienen un lenguaje muy bien desarrollado. Incluso son niños, bueno, aprenden idioma muy fácilmente. Tengo un niño que puede hablar a los 5 años perfectamente inglés, ruso, y está aprendiendo mandarín, ¿verdad? Pero presenta afectación en otras áreas de su desarrollo neurológico, como es el área sensorial y el área afectiva, el área social, ¿verdad? Ese es un ejemplo de alguna manifestación de alteración en el trastorno del lenguaje. Luego presentan patrones repetitivos, ¿verdad? Que es, les gusta girar en círculos, ¿verdad? Andan haciendo las mismas conductas, apagando, encendiendo luces, abriendo, cerrando gavetas. Van de un lado a otro a la casa sin sentido, ¿verdad? Les gusta alinear los objetos, ¿verdad? Sus colores, sus juguetes, o en línea o del más grande al más pequeño, en mayor o menor afectación. Y vuelvo a repetir esto porque los papis piensan, no, es que porque no hace eso, no es tampoco un trastorno de espectro autista. No, me parece súper interesante. Es una variabilidad y por eso él se conoce como espectro, ¿verdad? Porque hay desde la mínima afectación hasta una afectación más severa, que es el autismo clásico. Me parece muy interesante, doctora. Igual vamos a seguir conociendo mucho más de esto. Tenemos mucho tiempo para seguir hablando. Realmente es un tema muy interesante. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos en unos minutos. Estás viendo Salud TV. Y les quiero presentar una cápsula muy importante de parte de la licenciada Amy Ramírez, que nos va a hablar sobre el autismo en esta época de pandemia. Hola amigos de Salud TV, mi nombre es Amy Ramírez, soy licenciada en Psicología
y especialista en trastornos del neurodesarrollo, concretamente en el espectro autista. Trabajo en la Asociación Autismo Luz Azul y hoy quiero hablarles acerca del autismo en tiempos de pandemia. La pandemia ha sido difícil para todos. Ha hecho que demos un giro de 180 grados en nuestras rutinas, en los implementos que utilizamos, en las modalidades de trabajo, de estudio, y ha sido difícil para todos. Las personas dentro del espectro autista no son la excepción. La condición del autismo implica retos a nivel de comunicación y socialización, como también a nivel conductual, específicamente en sus intereses y en la manera en que ellos se conducen. Ellos tienden mucho a las actividades repetitivas, ritualizadas, es decir, que se dan en momentos muy específicos del día, que se dan de formas muy concretas y que se tienden a repetir. Ellos encuentran mucha seguridad, mucha autorregulación en las conductas de este tipo y en las rutinas. Si consideramos que la pandemia ha supuesto un cambio radical en las rutinas, podemos comprender que para ellos vivenciar estos cambios ha sido muy complicado, muy difícil adaptarse a ellos. Y ha supuesto altos niveles de ansiedad, altos niveles de frustración, un repunte de conductas problemáticas, y si a eso aunamos que muchos servicios terapéuticos suspendieron actividades durante un largo tiempo, cambiaron sus modalidades a la modalidad virtual, estos cambios también han tenido un fuerte impacto en la calidad de vida, en el bienestar de la población dentro del espectro autista. Mi nombre es Elmi Ramírez. Hasta la próxima. Muchas gracias, amigos de Salud TV. Bueno, interesante cápsula, interesantes comentarios. Licenciada Jacqueline, quiero aprovechar autismo en pandemia. Realmente estar encerrado ha sido un reto, ¿verdad? Creo que ha sido los que somos papás, ¿verdad? De niños chiquitos, de repente ha sido un reto poderlos tener ahí como un poquito encerrados, obviamente tratando de protegerlos, ¿verdad? Tratando de seguir las recomendaciones así como debe ser. Pero en el caso del autismo, ¿qué tal? ¿Cómo lo están llevando, licenciada? Sí, bueno, ha sido de mucha afectación el hecho de que los niños durante este tiempo han permanecido en casa y que tengan espacios en donde puedan practicar todas sus habilidades sociales y todo aquello que va fomentando sus elementos de adaptación y de socialización. Obviamente eso influye muchísimo. Asimismo, durante el tiempo de pandemia, pues sabemos que no se han podido exponer o no se han podido los niños integrar a sistemas educativos en donde estén socializando y aprendiendo. Entonces se han tenido que adaptar a un sistema en línea y eso, como la socialización por lo general es una de las áreas que se encuentra afectada, pues esto ha venido a influir. Tenemos la ventaja de realizar las terapias presenciales y con eso compensar muchísimo todo esto de que el sistema educativo y lo que los niños no están socializando, pues la herramienta básica en la terapia de conducta o la terapia de modelamiento para el área de socialización es el juego. Los niños aprenden a través del juego. Entonces, en la terapia lúdica, un niño con autismo, aunque en pandemia no esté asistiendo a su escuela, a su colegio, pero en sus terapias infantiles sí está trabajando todo el área de conducta con las representaciones y con los métodos lúdicos de juego que nosotros podamos utilizar, pues eso compensa muchísimo. A la vez, en lo que es lenguaje, posiblemente solo tiene su grupo de adultos o su grupo familiar con los que va a practicar el lenguaje. No va a tener los agentes de socialización que se le conoce como grupos de pares. Grupos de pares son niños que oscilan entre las mismas edades con los que pueden interactuar, desarrollar sus rasgos de personalidad. No tienen eso, pero sí tienen el ambiente de su grupo familiar y sí tienen su espacio de terapias infantiles donde los niños entonces ahí sí pueden desarrollar todas estas habilidades. Entonces el tema de la pandemia nos limita a todos, pero a la vez nos educa en una nueva reorganización de nuestro estilo de vida, en donde no vamos a justificar que por pandemia el niño no va a poder trabajar todas sus áreas de neuroestimulación,
sino que por el contrario, aún en medio de esto, con todos los cuidados, en terapias presenciales podemos estimular cada una de las áreas. Me ha leído la mente, licenciada. Esa palabra educa me encanta y eso quería retomar, doctora Carla. Sin duda alguna un reto, pero como bien lo decía la licenciada, tenemos que continuar con las terapias. Pero autismo y pandemia, ¿qué tan difícil es para el niño y obviamente también para sus padres o la persona que los está cuidando? Claro, pues la verdad que este tiempo ha venido a establecer muchos retos para los papis, para nosotros como médicos y también el apoyo de los licenciados, los psicoterapeutas, los terapistas de lenguaje ocupacional. Ha sido un reto para todos. Los padres se han convertido en un pilar fundamental, ¿verdad?, para los niños que padecen el trastorno de espectro autista. Han tenido que crear muchas medidas, ¿verdad?, en casa, áreas de estimulación sensorial en la esquina de la casa, establecer teleconsultas, ¿verdad?, las terapias ocupacionales, terapias de lenguaje en línea. Han implementado muchas maneras los papis y hemos tenido que apoyar en algunas ocasiones con algunos tipos de tratamientos farmacológicos cuando ha sido muy difícil, por ejemplo, manejar el trastorno del sueño, la hiperactividad, la impulsividad, la agresividad que pueden llegar a tener estos chiquitines. Ha habido necesidad muchas veces de manejarlo con tratamiento farmacológico. Doctora, ¿tratamiento farmacológico se le da a todos o a algunos, si es que yo entendí bien? No todos son candidatos, ¿verdad? Claro. Va a depender de la condición o de la sintomatología que esté presentando. Claro, así es. Entre las manifestaciones o las comorbilidades que puede presentar un niño con trastorno de espectro autista está la ansiedad, la agresividad, el trastorno de sueño, la impulsividad, ¿verdad? Entonces, epilepsia también en algunos niños, muy poco porcentaje, pero puede presentarlo. Entonces, se ayuda farmacológicamente pues con algunos antipsicóticos, algunos tratamientos para el trastorno del sueño. No todos son candidatos, dependerá del grado de afectación que tenga cada niño. Sabe, doctora, yo quisiera aprovechar porque sé que hay muchos papás y mamás, obviamente, que nos están viendo. Y la idea es aprender y llevarnos un nuevo concepto. ¿Qué es lo peor que yo le puedo hacer o dar o intentar obligar a hacer a mi niño que tiene condición de autismo? O sea, ¿qué es lo peor? ¿Es poner una música muy alta? ¿Es obligarlo a comer? ¿Es obligarlo a ejercitarse? Si puedo poner ejemplos, probablemente es muy individual dependiendo de cada niño, pero en general, ¿qué es lo peor o cómo lo puedo lastimar intentando obligarlo a querer hacer algo? Claro. Una palabra que mencionó en la cápsula anterior era que cada niño es un mundo, ¿verdad? Y realmente cada niño con trastorno de espectro autista es un mundo, ¿verdad? Entonces, sería bien difícil dar como una fórmula mágica para cada papi con cada niño, pero cada padre conoce al niño, ¿verdad? A su niño con trastorno de espectro y eso es bien relevante porque cuando los papis identifican un niño con trastorno de espectro autista, alrededor del 30% de los papás lo va a haber identificado al año de edad, que algo está pasando con su niño. Alrededor de un 50% a los 2 años de edad. Entonces los papás son sabios, ¿verdad? Y saben cómo llevar a sus niños con trastornos de espectro autista. Ahora, existirán distintas anormalidades. Por ejemplo, hay niños que son muy hiperreactores, ¿verdad? Ante el ruido, ante las luces, ante el estímulo táctil. Habrán otros niños que son hiporreactores, o sea, que necesitan un mayor estímulo para que pueda provocar alguna respuesta, ¿verdad?, a nivel visual, auditivo, táctil. Entonces, es muy importante que cada padre conozca cuáles son las preferencias de su niño, qué cosas lo hacen sentirse más cómodo y, claro, evitar ese tipo de estímulos porque vamos a llegar a la impulsividad, a la agresividad cuando no pueda adaptarse adecuadamente a todo esto y muchas veces son situaciones manejables que no ameritan un tratamiento farmacológico, que era lo que estábamos hablando antes. Por ejemplo, un niño cuando estábamos en kinder mostraba una agresividad y tiraba el pupitre cuando oía que pasaba pitando el del pan, ¿verdad? Entonces empezaron a buscar qué es lo que al niño le provocaba esta agresividad y este estímulo
tan grande esta manifestación, y era cuando pasaba el pito del carro, ruido el del pan. estímulo visual, eso lo ponía muy irritable y provocaba muchas reacciones de impulsividad en él, ¿verdad? Entonces, cada padre tiene que aprender a identificar qué cosas son las que les provocan a sus niños este tipo de anormalidades. Y continúo con eso, licenciada, porque creo que lo escucha y lo ve usted frecuentemente, la importancia de los padres de conocer bien a sus hijos, qué es lo que más los incomoda. Yo recuerdo que tengo un buen amigo que su hijo estamos con esta condición, y creo que él me lo decía, es que a él no hay que preguntarle mucho, no hay que insistir en lo mismo, porque entonces de repente pues nos puede explotar, me lo decía él con sus palabras. Entonces, licenciada, ya que la importancia es que los papás conozcan a sus hijos y que vean las cosas que realmente los molestan o los pueden inquietar, creo yo. Sí, claro. Es muy importante que los padres conozcan la individualidad de cada uno de sus hijos y al mismo tiempo que consideremos el hecho de que generalmente nosotros queremos medir todo desde un mundo adultocéntrico, en el sentido que queremos que el niño se comporte y reaccione tal cual nosotros quisiéramos. Y los padres de un niño, ya sea autista, que tenga autismo o que no tenga autismo, tienen que tener presente que cada niño tiene su individualidad, tiene su personalidad, y si a eso le agregamos el diagnóstico del espectro autista, cada niño va a tener su propia manifestación de los síntomas o de los indicadores. Entonces, para poder comenzar a trabajar las áreas que como padres quieren moldear y quieren cambiar, tienen que conocer cuáles son las características de sus hijos. Por ejemplo, en el área sensorial, si un padre de familia conoce de que la falla sensorial está muy agudizada en el área auditiva y lo quiere exponer a un lugar público, si en terapias aún no hemos abordado y no hemos llegado al punto de trabajar la integración sensorial en el área auditiva, pues podemos nosotros evitar ese tipo en el momento, ¿verdad? Para que el niño no vaya a reaccionar de una forma inadecuada. Pero si nosotros ya hemos trabajado en el área de terapia y el padre está muy empoderado de cómo trabajar el estímulo, pues exponer al niño, pero al mismo tiempo ser un elemento de apoyo para que así pueda tener una buena adaptación. El padre de familia debe de conocer, y hay un elemento muy importante, no solo los papás, también los hermanos, los abuelos, los cuidadores incluso, deben de conocer cuáles son las características para saber, sobre todo, cómo le vamos a ir pidiendo y cómo vamos a ir avanzando en esta adaptación. Un punto muy importante que yo realizo incluso en las terapias es explicar de forma general los hitos del neurodesarrollo o la base del neurodesarrollo que esperamos que el niño vaya desarrollando a cierta edad, porque evidentemente existen padres de familia y grupos familiares en general que a veces sobreexigen y quieren que los niños tengan ciertas manifestaciones o comparan con otros hermanitos o con otros miembros de la familia. Entonces, se les explica a los papás qué es lo que se espera para cada edad y la combinación, qué esperamos con el diagnóstico del niño, porque para eso se ha hecho una evaluación previa de escalas de conducta, el área del lenguaje, se ha evaluado todo el área sensorial y con eso se hace una descripción clínica o un perfil psicológico del niño. Entonces ya podemos nosotros prever cómo los papás se van a adaptar. Y un aspecto muy importante es integrar a los demás del grupo familiar. Como ya lo mencionaba incluso la doctora, el autismo nosotros no tenemos un test, un punto específico con el que nosotros vamos a decir tiene autismo, pero sí tenemos elementos con los cuales lo podemos caracterizar y decirle a los padres, ya hicimos esta evaluación de conducta y las áreas que predominan en el niño, por ejemplo, es la desatención. Vamos a trabajar la atención, focalizar la atención a través de estas y estas técnicas. O a otros padres le podemos decir, ya evaluamos conducta y predomina la impulsividad. Entonces vamos a trabajar el control de impulsos en los niños a través de estas y estas áreas. El padre de familia y el grupo familiar debe estar muy empoderado de las áreas que estamos trabajando para saber así qué es lo que vamos a esperar en el niño y qué es lo que no le tenemos que sobreexigir también. Licenciada, y quizás, bueno, aprovechando, me quedo con este pequeño comentario, es en no exponer a nuestros hijos a cosas que los puedan incomodar. Bueno, vamos a continuar con esto y un poco más después de la pausa comercial y regresamos en unos minutos. Estás viendo Salud TV.
Bueno, vamos a un segmento que me gusta muchísimo porque nos encanta interactuar, nos encanta que nos preguntes, que nos consultan y que sobre todo aprovechemos que tenemos a nuestros expertos acá. Así que bueno, los voy a invitar a que comencemos a leer las preguntas aquí de nuestros amigos televidentes, doctora. Ok, dice, me parece muy importante que hablen de estos temas porque una detección temprana hace diferencia. Tengo una niña de 1 año y de repente se pega en la cabeza, se jala los ojos. ¿Es normal o está relacionado o alguna otra afección, doctora? Sí, es muy importante lo que menciona nuestra amiga. Una detección temprana hace la diferencia en cuanto al pronóstico neurológico de los niños que padecen trastorno de espectro autista. Podría ser una manifestación de trastorno de espectro autista, claro, si se acompaña de las otras afectaciones que hablábamos, ¿verdad? Que es la alteración en el lenguaje. Nos dice que la niña tiene 1 año, ¿verdad? 1 año, 1 año y medio. Entonces, pues su niña tendría que identificar ella cómo está el desarrollo del lenguaje. Tiene que estar diciendo aproximadamente más de 10 palabras, tiene que voltear muy bien a su nombre, interactuar con otros niños, no mostrar otros patrones repetitivos como por ejemplo que gire en círculos, que alinee objetos, que presente inflexibilidad, ¿verdad? Ante situaciones, esquemas que hace el día a día. Y sí, en algunas situaciones el apretarse la cabecita, golpearse, el aleteo, lo llamamos, ¿verdad? O el movimiento de los dedos ante sus ojitos son conocidas como estereotipias, y si son repetitivas y aunados a las otras manifestaciones, lo ideal es consultar a tiempo. Licenciada Jacqueline, hay que aprovecharla que la tenemos acá. ¿Qué nos puede decir a nuestra amiga televidente? Sí, en los casos como lo que usted nos manifiesta, en esta pregunta que nos están haciendo, pues tenemos que hacer el diagnóstico diferencial y eso lo hacemos a través de los indicadores clínicos. Tendríamos que identificar si existen otras manifestaciones predominantes, como por ejemplo las conductas estereotipadas, repetitivas, como ya bien lo decía la doctora. Asimismo también si presenta alteraciones en lenguaje, y aquí tenemos que explicarle lo que el niño tendría que haber alcanzado ya para la edad cronológica que presenta, que creo que menciona que es 1 año y medio. Tendríamos que saber también si evaluar cómo es el área de juego del niño, si tiene patrones repetitivos de alinear, de colocar los juguetes por filas, por tamaños, por colores. Si esto que la niña hace de hacerlo físicamente lo realiza cuando está expuesta a sonidos demasiado fuertes o lo realiza cuando siente baja tolerancia a la frustración, cuando algo no lo hace, cuando algo no sucede como ella espera. Y también un punto muy importante es evaluar cómo está el área de conducta. Entonces, con un síntoma que manifieste, nosotros no podríamos decirle ahorita que la niña presenta autismo. ¿Podríamos mencionar presente indicadores de autismo? Posiblemente sí, pero ¿qué necesitamos? Una evaluación de neuropediatra, una evaluación de psicóloga clínica para definir el diagnóstico. Y sobre todo, que la madre de familia de que nos está haciendo esta pregunta se preste mucha atención al área sensorial, todo lo que tiene que ver sentidos, audición, vista, tacto, que preste atención también al área del lenguaje, el desarrollo del lenguaje, pronunciación, comprensión del lenguaje y al área de conducta. Con todos estos elementos e incluso algo que nos favorece muchísimo en la consulta es grabe, tome un video del niño cuando está realizando este comportamiento y esas que usted considere que no son del todo adaptativas a la edad y llévelo a la consulta, que eso nos va a servir muchísimo para definir diagnóstico. Hay que aprovechar la tecnología realmente, hay que darle un buen uso, así que eso es importante. Yo creo que la respuesta está ya dada y gracias. Realmente vamos creo que tenemos otra pregunta, me dicen por acá. Ok, una pregunta. ¿Tiene cura el autismo o se puede vivir una vida plena con esta condición? Comenzamos, doctora. Claro, bueno, el trastorno de espectro autista no tiene una cura, ¿verdad? La persona tiene que aprender a vivir y a desarrollar todas esas áreas que están alteradas, entonces tiene que ir aprendiendo a desenvolverse. Recordemos que con cada etapa de la vida va a ir enfrentándose a nuevos retos, escuela, universidad, trabajo, ¿verdad? Entonces, el objetivo y el apoyo que nos dan las terapistas es irlo adaptando prácticamente, ¿verdad? Ayudarle a adaptarse en todas estas áreas de la vida. Va a ir encontrándose con alteraciones en el resto de su vida, que para eso es el objetivo de dar las terapias sensoriales, la terapia del lenguaje,
es algo con lo que la persona debe de aprender a vivir en su día a día, ¿verdad? Que es superable, se superan las alteraciones que se van presentando, ¿verdad? Los síntomas más Los críticos, síntomas, creería yo, con así el es. apoyo de todo el equipo multidisciplinario. Así es. Ahora, licenciada, aprovechando todo esto, ya sabemos que es una condición para toda la vida, así que qué importante es la terapia, yo creo, y pongo palabras que probablemente pueden ser muy importantes acá. Creo que le dan herramientas a la persona para poder vivir así, si es que yo lo digo de buena manera, licenciada. Así es, el autismo va a ser una condición que acompaña al paciente para toda su vida, y con la pregunta que hacen, ¿va a tener una vida plena? Ya tiene una vida. ¿Eh? La persona con autismo ya tiene una vida. El autismo no es una discapacidad. Para eso tenemos estos espacios para poder informar a nuestra población. Para eso también se ha determinado este día como el Día Mundial de la Concientización del Autismo, que tenemos que dejar esa idea que una persona con autismo no va a ser feliz, no va a tener una vida. No utilicemos el término normal. Todos somos personas normales. Entonces, tenemos que comenzar a comprender que el autismo va mucho más allá de lo que nosotros consideramos. La persona ya tiene una vida y por supuesto que puede tener una vida plena, porque para eso existen todas las alternativas de tratamiento, que van a consistir en trabajar aquellos indicadores que de acuerdo a cada etapa y a cada periodo evolutivo vaya presentando, y que facilite, que empodere al paciente, a la persona con autismo y a su grupo familiar, que lo empodere de todas aquellas herramientas que va a necesitar utilizar para desempeñarse en su vida, como para insertarse siendo parte de la población neurodiversa con todas estas manifestaciones y tener una vida completamente como la tenemos cada uno de nosotros. Pero van a tener una vida plena, ya tienen una vida, ya es plena por ser vida. Lo que vamos a hacer es que sea completamente adaptativa con todas las herramientas que vamos a facilitar. Y los primeros que tenemos que concientizarnos somos nosotros mismos en dejar de asociar esto como una discapacidad. Una condición del neurodesarrollo no es discapacitante, únicamente nos demanda conocer más herramientas, más métodos para así poder tener esta calidad de vida. Yo, licenciada, estoy encantadísimo con su respuesta. Realmente creo que lo he dicho de la manera que los tres lo estamos pensando por acá, pero usted lo expresó realmente para que todos los papás puedan estar tranquilos, porque realmente siempre que uno le da un diagnóstico o un probable diagnóstico, de repente tenemos muchas dudas. Por eso existe realmente este día, por eso también existen estas preguntas para que lo podamos resolver. Así que bueno, de nuestra parte creo que terminamos el segmento de las preguntas. Vamos a una pausa comercial y regresamos con un poco más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. ¿Cuántas cosas de hablar sobre el autismo, doctora? Creo que pudiéramos seguir. Creo voy a quedar corto con las horas, 2, 3, 4 horas. Realmente siempre hay mucha información que poder dar. Uno se emociona realmente de ver estos mensajes. Quizás como conclusión final, licenciada y doctora, quizás comienzo con la licenciada. ¿Qué le puede decir a todos nuestros amigos televidentes como una conclusión final? Y que nos concienticemos sobre el autismo informándonos con fuentes, en este caso, de especialistas, como ya lo comentábamos durante la entrevista, para que así nosotros, en la medida que conozcamos más sobre el diagnóstico, sobre toda la presentación clínica, vamos a poder conocer sobre las alternativas de tratamiento. Que consideremos que todos, absolutamente todos, en nuestra individualidad tenemos distintas manifestaciones, tenemos distintas formas de adaptarnos a la vida, y el autismo es una forma única, auténtica de irse adaptando, que habemos especialistas para cada una de estas áreas, y que estamos pues a la orden para trabajar en una adaptación funcional y en una calidad de vida para los niños y niñas que presentan este diagnóstico. Licenciada, muchas gracias. Un abrazo. Estos virtuales que se han puesto en moda hasta Oriente, entendí yo, ¿verdad, licenciada? Sí. Sí, un abrazo virtual y caluroso hasta allá. Gracias. Doctora, como conclusión final, ¿qué le puede decir a nuestros amigos televidentes? Claro, bueno, el trastorno de espectro autista no es una condición que nos define, ¿verdad?, a los niños. Es un trastorno que los padres tienen que estar vigilantes, ¿verdad?, observadores,
Cualquier anormalidad que detecten en el desarrollo del niño, hágansela saber a su médico pediatra. El médico pediatra debe de hacer un screening, ¿verdad?, de este tipo de trastornos del neurodesarrollo. También es un llamado a nosotros como médicos prestar atención a los padres, escucharlos, ¿verdad? Y si ellos tienen algo que le llama la atención del desarrollo del niño, háganselo saber a su médico, que él sabrá hacia dónde derivarlos, ¿verdad? Y apóyense, ¿verdad? Somos los terapistas, los neurólogos, pediatras, maestros, padres de familia, hermanos, todo el contexto social del niño. Tenemos que convertirnos en entes que apoyemos, ¿verdad? No etiquetemos. Y ese sería mi mensaje final. Tienen este tipo de fechas es para concientizar y hacernos más abiertos mentalmente a que existe una neurodiversidad en todos. Creo que la clave es aprender y conocer, salir de muchas dudas. Y yo me quedo con un par de mensajes. Consultar, porque siempre es importante consultar cuando creemos que puede haber algún problema. Y sobre todo lo decimos así, se puede vivir con vida plena. La licenciada lo decía muy bien. Así que, amigos, realmente espero que lo hayan disfrutado mucho, que hayamos podido aprender sobre este tema tan importante, que concienticemos, pero que sobre todo consultemos. De nuestra parte ha sido todo por esta semana. Es Viernes Santo. Les deseamos que disfruten lo que falta de la Semana Santa, lo que les queda de vacación o lo que nos queda de vacación. Y el lunes nos vemos acá con un nuevo programa súper recargado. Recuerden siempre cuidarse. Recuerden que es tiempo para reflexionar, para agradecer. Así que de nuestra parte nos despedimos. Un fuerte abrazo y nos vemos el lunes. El autismo es una carrera de resistencia, no de velocidad. A diferencia de una urgencia médica, el autismo es una condición que seguirá presente a lo largo de la vida de esa persona. Es importante que todas las personas involucradas estén conscientes de esto y no pretendan sacrificarlo todo, en primer momento con la esperanza de hacer desaparecer la situación. Pide ayuda. Los trastornos del espectro autista implican afectaciones en varias áreas del desarrollo del niño o niña, pero también en la vida familiar. Limita el tiempo en Internet. Aunque suene contradictorio, es importante mencionar este punto. Internet será una gran fuente de información y de apoyo para ti. Sin embargo, en Internet existe más información de la que podríamos leer en toda nuestra vida. Alíate con sus terapeutas, aunque algunas veces los terapeutas, médicos y psicólogos te digan cosas que prefieras no escuchar, recuerda que te lo dicen con el fin de ayudar a tu hijo y apoyarte a ti.